Gracias. Le traemos un breve análisis sobre la situación fronteriza, pero más que sobre la situación fronteriza, en torno al problema heredado, sostenido por todos los gobiernos después de Trujillo, en el sentido de no convocar o no facilitar o no propiciar una cumbre internacional entre la República de Haití y la República Dominicana. Por eso, cuando estallan las crisis como esta de la construcción de un canal drenando las aguas del río Dajabón hacia Haití, pues entonces se arma el corre-corre, la improvisación y las medidas a veces apresuradas. Anoche el señor presidente hizo una alocución al país en el que se refirió al tema en un tono conciliador, en un tono diplomático, en un tono decente y en un tono estratégico que debemos reconocer. Pero la crisis tiene cientos de años y se ha agudizado precisamente ahora con esta construcción de este canal de la discordia al río Masacre, que tiene un cuerpo de agua de 55 kilómetros, porque nace en la Loma Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, tierra de Fernando Villalona Évora, y termina en la desembocadura allá en la bahía de Manzanillo, lo que indica que no es, sensu estricto, una fuente, un acuífero o un río transfronterizo. Transfronterizo significa cuando un río pasa a las fronteras o a la frontera siguiente. Hay un ejemplo palmario con el caso del río Amazonas, que tiene frontera o incide en 9 países, pero el mayor cuerpo de agua está indudablemente en el Gigante del Sur, en Brasil. Entonces, hay un acuerdo del 9 de noviembre de 1874 entre el presidente Ignacio María González y el presidente haitiano, que es el acuerdo de amistad, comercio, navegación y extradición. Dice 2 cosas. Hay uno de los artículos, creo que el número 14, si la memoria no me falla, que se refiere al uso común de las aguas que estén a ambos lados de la frontera. Y otro dice algo más grave, y es que los nacionales de ambos países, Haití y la República Dominicana, podrán vivir, hacer negocio, navegar en los ríos navegables, utilizar los recursos de ambos lados. Eso es una especie de fusión adelantada. Entonces, desde 1874, de ese documento en el cual Haití tácitamente reconoce la independencia nacional, entiéndase, 30 años, más de 30 años después. El segundo documento que hay es el protocolo de 1929, del día 21 de enero de 1929, entre el presidente haitiano Louis Bournou y el presidente general Horacio Vázquez Lajara. Entonces, en ese acuerdo, en su artículo 10, sobresale el hecho que se refiere a uso de aguas y estaría o está estrictamente violentando los haitianos con la construcción de este canal de manera unilateral, incomunicada, porque una medida así de tomar aguas de un río de otro país, pues debe ser tratado mediante Cancillería, con un estudio técnico de impacto ambiental, de uso de suelos y toda esa cosa. Pero como en Haití no hay gobierno, sino que hay un desmadre, porque colapsó la institucionalidad a partir de la muerte de Jovenel Moïse, pues ellos hacen la cosa al Haitian Way, al estilo haitiano. Entonces ha venido la respuesta del señor presidente en cuanto a mover capacidades militares hacia la frontera norte con Dajabón, que junto con la frontera sur, donde está el río Pedernales, esos 2 ríos, el río Pedernales y el río Dajabón, en 1776, un año antes del acuerdo de Aranjuez de 1777, que divide la isla en 2/3 para la corona española, porque no es media isla como dice la canción, 2/3 para la corona española y 1/3 para la corona francesa, que es entonces en este caso Haití como colonia francesa de ultramar. Entonces, en 1929
se le cedieron de manera legal, no Trujillo, porque Trujillo no era presidente en el 29, sino Horacio Vázquez Lajara, los territorios de Hincha, San Rafael, San Miguel de la Atalaya y Las Caobas. En Hincha fue que nacieron los mellizos Pedro y Ramón Santana. Es decir, le cedieron, reconociendo el acuerdo de Aranjuez de 1777, 4.572 kilómetros cuadrados de terreno que se consideraba dominicano. Ahora bien, vaya a ver qué es Hincha, qué es La Caoba, qué es San Miguel de la Atalaya y qué es San Rafael en Haití. Son poblados depauperados, con el más bajo nivel de pobreza, con el más alto nivel de pobreza, con el más bajo nivel de poder adquisitivo. Es decir, que con darle o reconocer lo que acordaron las coronas europeas, las potencias de ultramar, antes de Haití ser república en 1804 y antes de República Dominicana ser proclamada el 16 de enero de 1844 por el Manifiesto de Independencia, pues las potencias se reunieron, y en este caso el conde de Aneroí por la corona francesa y el gobernador español Antonio Solano Bonté, y decidieron poner el río Pedernales como marca de la frontera sur y el río Dajabón o Masacre como marca, como línea de la frontera norte. Entonces, Trujillo en el 36, entiéndase, siendo presidente, ya después del 29, son 8 años, en el 36, él se reúne con el presidente Estenio Vincent o Vanzant y le hace una visita oficial. Y entonces él es que entrega los terrenos que estaban consagrados como para la corona francesa, le hace para Haití, desde 1777. O sea que no fue una medida antinacionalista de Trujillo. Eso es una forma de retorcer la historia y hasta quizás de azarar. Entonces, esos terrenos son entregados en el 36 por Trujillo y en el 37 él comienza el corte. Puso la línea y todo el que esté de este lado de la línea, que no dijera perejil, lo mataron en la más grande matanza étnica que conoce la vida republicana, 1937, donde no se ha establecido cuántos fueron, si fueron 7.000, 12.000 o 15.000, según el odio de quien dé el informe, y Trujillo le pagó $1 por cabeza haitiana que había rodado, así como lo oyen, $1 por cada haitiano. Entonces, de ahí en adelante se olvidó el tema Haití. Solo cuando explota hay alaracas y hay movimientos. Entonces, hay que buscar la avenencia. Los haitianos van a seguir haciendo su canal y van a hacer más, porque como advertía el señor presidente Luis Abinader anoche, en ese discurso tan ecuánime, tan pausado, tan diplomático, pero firme, él decía que esta construcción de este canal sentará un precedente para que sigan haciendo otras canalizaciones, no solamente en el río Dajabón, sino en cualquiera otra. Porque Haití está seco. Haití solo tiene 190 kilómetros de superficie de recursos hídricos para más de 22.000 kilómetros que tiene Haití de superficie. Muy poco terreno cultivable porque ha sido erosionado, ha sido destruido por los exterminadores haitianos que no tienen visión de futuro. Los haitianos no tienen visión del día de mañana, sino destruir y que no quede nada para las generaciones futuras. Entonces, no se ha llegado a un acuerdo con la comisión que vino a proponer el uso 50-50 en las aguas del río Dajabón, y hemos llegado a un punto muerto. Hubo la medida del presidente del despliegue de tropas y capacidades militares en la frontera norte, y hubo la pausa del viaje del señor presidente a la cumbre del G77 más China en La Habana, Cuba, donde sobresalió el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, y también el mensaje contundente, fuerte, claro del presidente Luis Abinader, que es el presidente dominicano que ha recibido más presiones
de la comunidad internacional, de la ONU y de los enemigos confesos de la República Dominicana para que se genere y se produzca y facilite la tan programada fusión. Muchas gracias.